Estés en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenos días. Un nuevo martes con todos ustedes, con toda la audiencia del programa Lecciones Mayores, que tan buena acogida, desde luego, está teniendo no solamente en Abarán, sino fuera de nuestro municipio, lo cual nos dice del interés que despiertan muchos temas que todavía no se terminan de hablar en la sociedad con total libertad. Esta mañana en concreto vamos a hablar de atención centrada en la persona y de un recurso muy concreto, que son los centros de día. Para poder introducir bien a ese tema, creo que es bueno abrir este programa con esa noticia que la semana pasada salía en el periódico En el Mundo, donde un señor que vivía en una residencia más de 12 años no tenía ningún tipo de visita porque no tenía nadie que le visitara. Yo creo que la cuestión la palabra no es pena, pero sí tenemos que hacer una reflexión sobre eso que significa la soledad acompañada. Es sentirse solo, aunque estés rodeado de un montón de gente en el comedor, un montón de gente contigo, que está viviendo donde vives tú. Eso nos lleva a ese mundo de qué hacemos por las personas. O sea, realmente el recurso lo es todo. Ese es un ejemplo de que proporcionar un recurso, en este caso una plaza, no soluciona los problemas de la persona. Soluciona una parte de los problemas de la vida de las personas, pero no soluciona el reconocimiento a esa persona humana que está dentro de cada uno de nosotros. Bueno, por eso digo, no voy a hablar de residencias esta mañana, de luego que no. Sí vamos a hablar de la gran dependencia de los mayores que están en sus casas. Hoy por hoy, hace muy poco, salía en prensa, el 80% de las personas con demencia viven con sus familias. Eso es un número altísimo de personas. Eso ya no está hablando de la gran, entre comillas, labor asistencial que tienen que hacer esas familias para cuidar a personas que tienen un gran nivel de dependencia. Claro, un recurso fundamental, porque a la gente le da miedo, como es lógico, y es así, debe ser así, me refiero en cuanto al recurso como tal, ¿no? Es decir, la solución no es una residencia de primera. No, porque hay otros recursos de la comunidad, me refiero del ámbito domiciliario, que se pueden utilizar antes de tener que recurrir a un centro institucional. Que no es porque sean malos centros, como decíamos en programas anteriores, per se no, sino porque cada recurso está para lo que tiene que estar y no para otra cosa. En este caso, los recursos a nivel comunitario son muchísimos, pero me da la sensación de que todavía son muy poco conocidos. Hablo de ayuda a domicilio, hablo lógicamente de teleasistencia y hablo esta tarde en concreto de los centros de día. Un centro de día, por aquello de ser riguroso con la información, lo define la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en la página web de la Consejería, como esos centros de mayores que ofrecen una atención integral durante el periodo diurno a personas en situación de dependencia con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. En particular, cubren, dice la normativa, desde un enfoque biopsicosocial la necesidad de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal. Dicho así, parece que jolín, ¿no? Que cuántas cosas, ¿no?, que se pueden llegar a hacer. No nos dejemos engañar. Son muchos los servicios que se prestan. Se presta la manutención, es decir, la comida, el desayuno, incluso una pequeña merienda si da lugar. La asistencia social. También el servicio de fisioterapia, actividad ocupacional, actividad sociocultural y el transporte. El transporte significa de dejarlo en el domicilio o de llevarlo de su casa al centro de día si cumple con una serie de requisitos, ¿no? Dicho así, para mí es un recurso fundamental. Creo que es un recurso todavía muy poco explotado dentro de la comunidad autónoma, en España en general, pero también en la comunidad autónoma, y que, si bien es cierto que prácticamente en cada municipio hay un centro de día, con plazas públicas, nos lleva también a esa situación de cuánta gente puede acceder a esos centros de día. La lista de espera es bastante amplia, es muy amplia.
Eso es lo que hace que aparezcan noticias como la que acabamos de leer, que todavía quedan muchas personas en casa teniendo que ser cuidadas en domicilio porque no encuentran todavía el recurso o están esperando a ese recurso. Lo que pasa con los años es que estos centros de día, de ser centros, desde luego, con un perfil muy social, centros para combatir la soledad, para que respire la familia de ese síndrome de burnout, del que luego hablaremos alguna pincelada con el invitado de esta mañana, ha llegado a convertirse, desde mi punto de vista, en lugares donde se atiende a personas con un grado de dependencia tan grande que a veces no saben muy bien si son de residencia o son de centro de día. En cualquier caso, al hablar de centro de día y al hablar de esta definición que nos da la comunidad autónoma, nos da muchas veces la sensación de tecnicismo, de un recurso como a veces hasta sanitario, de atendemos a personas enfermas pero que todavía no están para estar en una residencia. Mucho cuidado. O sea, cuidar a personas tiene un matiz mucho más humanista de lo que traslucen las palabras de una mera definición. Cuidar de personas significa volcarse con las personas. El acuerdo del Consejo Interterritorial del mes de julio, que se lo he publicado, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ya lo hemos comentado alguna otra vez, ¿no? Lo hemos nombrado. Nos habla de que, bueno, los centros, todos los centros, residencias, pero también centros de día, deben de enfocar su forma de atender en un modelo que se llama atención centrada en las personas. Ya en la primera lectura es, si hay necesidad de que el propio ministerio te recuerde que hay que hacer cosas así, es porque habrá gente que no las haga. Y lo segundo es que, ¿qué significa esa atención centrada en la persona? No terminamos de entender muy bien, a veces leyendo documentos, guías, manuales de diferentes gente con mucho prestigio, desde luego, pero a veces no terminamos de entender muy bien qué significa eso de atención centrada en la persona. Un centro de día, como digo, es un recurso fundamental. Y para ello, creo que es importante que alguien nos explique cómo se presta esa atención centrada en la persona en centros tan fundamentales como pueden ser los centros de día. Para ello, esta mañana contamos con la inestimable presencia de un invitado para mí de excepción, ¿no? Sí, porque realmente es alguien que solamente hablar con él, ya lo escucharán dentro de unos segundos, ya te transmite eso que se está haciendo sin necesidad de verlo. Pero es que vas al centro donde trabaja y te das cuenta de que realmente no hay nada que se esconda. Es que eso es lo que se transmite, el pensar en las personas. ¿Es el único que lo hace? No, por supuesto que no, hay mucha gente que lo hace. Pero es un estilo muy particular, que me gustaría que conociera. Para ello vamos a tener a Juan José Gómez Matallana, que es el director y gerente del Centro de Día Virgen de las Maravillas de Cejín, el cual nos va a presentar su punto de vista sobre qué significa cuidar y también qué significa envejecer, el ser mayor en esta sociedad tan compleja como la nuestra. Lecciones Mayores, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy bien, pues después de esta introducción a este nuevo programa, vamos a pasar a dar paso a Juan José, que tal y como les decía, coordina, dirige, gestiona el Centro de Día Virgen de las Maravillas de Cejín. Juan José Gómez Matallana es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Murcia, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Murcia exactamente igual, y además es máster en Counseling, en relación de ayuda, lo cual se nota en el momento que hablas con Juan José un segundo, está claro. Posgrado en Gestión de Residencias y Servicios para Personas Mayores y Personas Dependientes por la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Experto universitario en Gerontología y Atención a la Tercera Edad, impartido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Y además coordina, como decía al principio, y dirige el Centro de Día Virgen de las Maravillas. Además de eso, que hay que señalar que en ese puesto, si digo algo que no es correcto, Juan José luego me corrige, gestiona lo que sería la gestión diaria del centro, con todas las plazas, personal, las actividades sobre todo, y la relación con la administración e instituciones sociales, tanto a nivel local en Cejín como a nivel de la administración en Murcia.
Planifica, organiza, desarrolla actividades de estimulación en cuanto a la vida diaria, sociocultural, de acompañamiento, e igualmente a nivel terapéutico. Además es miembro de Counseling, de la Asociación de Counseling Humanista Española, lo cual compartimos los dos. Da alegría de conocer a otro miembro. Y ha publicado varios documentos, entre ellos un libro precioso llamado La vejez, una obra de arte, y coordinó la publicación de Vivir es cuidar, cuidar es vivir, de la editorial Círculo Rojo, en la que tuve el honor de participar, y la verdad es que es una preciosidad de libro, y creo que se va a entender bien cuando hablemos con él esta tarde. Juan José, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carmelo, encantado de estar contigo y compartir este espacio. Es para nosotros todo un honor, ya te lo digo yo. Bueno, esta tarde hemos empezado al principio del programa hablando, bueno, de la soledad que a veces tienen los mayores. También hemos hablado de centros de día, porque creo que es algo importante, ¿no?, a la hora de canalizar lo que sería ese recurso dentro de la sociedad, que en muy pocas veces tan conocido como debería de ser. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, efectivamente, Carmelo. Los que estamos un poquito en el barro con las personas mayores, con los cuidados, hemos caído en la cuenta de que este recurso genera mucha calidad de vida, mucha sensación de que las personas mayores no se desapropian de su propia experiencia de vida porque no salen de sus viviendas habituales, y este recurso les sirve para alargar lo más posible su permanencia en ese entorno de vida habitual. Además se socializan, además tienen una vida significativa, con lo cual los centros de día creemos que son uno de los recursos ideales que hay que potenciar a nivel de la ley de dependencia. Sí. Qué bien. Bueno, si hay algo con lo que quiero hablar contigo, fíjate, esta tarde, aparte de lo que es el centro de día, que es una institución, y bueno, creo, ya he dicho al principio del programa que creo que es un recurso estrella, muy poco probablemente, digo explotado, me refiero entre comillas, no del punto de vista mercantil, sino muy poco usado todavía a nivel de servicios sociales, pero el por qué estás tú aquí es precisamente por esa imagen de cuidar, por esas cosas que me has enseñado a lo largo de los años, y que te aseguro que siempre se queda uno con lo que los mejores le van diciendo. Cuando hablamos de cuidar, es una exigencia inexcusable, ¿no?, una oportunidad para humanizarnos. ¿Por qué es tan necesario, según tú, hoy día, hablar del cuidado, de una sociedad de los cuidados? ¿Por qué? Bueno, pues fíjate, a poco que hagamos una parada, una panorámica de cómo se desarrolla nuestra vida diaria, nuestra vida tanto personal como familiar, como social, como comunitaria, como a nivel de pueblos, de naciones, podemos contemplar la cantidad de fragilidades, de vulnerabilidades a las que estamos sujetos en la vida, tanto fragilidades físicas como emocionales, como cognitivas, como interpersonales, como existenciales o espirituales, ¿no? El carácter de la vida humana es profundamente vulnerable. En ese sentido, yo creo que en la definición de ser humano debemos de encajar la categoría inmediatamente de vulnerabilidad y de fragilidad permanente en todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida humana. De ahí que tengamos que generar la categoría del cuidado al mismo nivel que la definición de persona. O sea, de alguna manera, el contrapeso a esa experiencia profunda de vulnerabilidad que todos manejamos en nuestra vida, tanto a nivel personal como interpersonal, hemos de echar en la balanza para generar una vida saludable, una vida que que merezca la pena ser vivida. Tenemos que integrar la categoría de cuidado, tanto autocuidado a nivel de mi propia vida, la responsabilidad que yo asumo desde el momento en que nazco, hasta el hecho de pertenecer a una sociedad en la que voy a convivir con otras personas, y eso nos va a generar situaciones de vulnerabilidad permanente, ¿no? Por eso es tan necesario que todos al final terminemos pasando de ser ciudadanos a, de alguna manera, una categoría bonita que nosotros estamos implementando ya, que es la categoría de cuidadano, ¿no? O sea, ser personas que participan en la sociedad en modo cuidador también, ¿no? Qué bonito el neologismo ese, ¿no? Cuidadano. Qué chulo, me lo voy a copiar, que lo sepa. Muy bien. ¿Qué cree, Juanjo, que le falta a nuestra sociedad para generar esa cultura más cuidadora, más humana ante tanta necesidad y tanta herida? Sí, yo creo que tenemos un gran reto por delante, ¿no? Tenemos el riesgo en una sociedad en la que se valora la prisa, se valora la tecnología, se valora la enorme cantidad de información, de mecanismos productivos aparentemente útiles que manejamos con tanto adelanto, tanta tecnología, tanta modernidad,
que perdamos lo más esencialmente humano, ¿no? Yo creo que a nivel personal muchas veces deberíamos de tener una autocultura personal de autocuidado, de autoconocimiento, ¿no? De saber qué engranajes, qué entresijos circulan por dentro de nuestra vida, ¿no? Y a efectos, por ejemplo, del sistema educativo, creo que debemos de implementar programas en los que en la educación formal, desde bien pequeñicos, a los zagales se les ponga delante de nuestra condición un poquito frágil de la persona y generemos una educación que sea sensible, que sea una educación de la ternura, una educación del corazón. Yo creo que eso cuanto antes lo implementemos a nivel social, a nivel de estructuras educativas, de estructuras sociales, que generemos redes de cuidado, ¿no? Y en los pueblos tenemos esa ventaja aún de que existen redes de cuidado un poquito social extendidas. Yo creo que nos tenemos que impregnar de esa capacidad y de esa necesidad de ser sociedades inclusivas, de ser sociedades sensibles, compasivas, de ser sociedades donde ser tierno, donde expresar emocionalmente lo que siento, haya permisos sociales, incluso digamos que se premie y se reconozca a nivel social, ¿no? Muy bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo, comparto ese punto de vista al 100%. Pero siempre, fíjate, a veces nos llegan, ¿no? Con aquello de que es muy bonito decirlo todo en palabras. Y claro, para los que nos escuchan, que son muchos, Juan José, ¿cómo crees tú? ¿Qué propones para generar esa cultura más samaritana, ¿no? Mucho más compasiva, mucho más cuidadora? Yo creo que ahí me vuelvo un poquito a la experiencia personal. Yo creo que podríamos realizar también una biografía personal de cuándo he necesitado yo que me echen una mano en la vida, ¿no? Y qué me ha hecho bien, qué me ha sostenido en la vida. Yo creo que si hacemos un poquito una biografía personal de eso, sí estableceremos de qué bien que me ha venido tener a determinada persona que sabía escucharme, qué bien que me ha hecho tener este recurso en sanidad, este profesional que estaba bien formado, ¿no? Qué bien que me hace que tengamos sensibilidad a nivel de determinadas estructuras, ¿no? Yo creo que, y nosotros recientemente hemos celebrado unos premios a nivel de la Asociación Animai, en los que nosotros estamos poniendo nuestro granico de arena, poniendo el punto de vista en la capacidad samaritana, en la capacidad compasiva, en la capacidad resiliente que tiene el ser humano para ponerle límite al sufrimiento, a la vulnerabilidad, a las dificultades que todos atravesamos en la vida, al carácter tremendamente voluble y vulnerable que tiene la vida humana, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos un gran reto por delante, pero que es apasionante además. Quiero decir, pero es que hasta mirándolo desde el punto de vista frío económico, el ámbito de los cuidados, el ámbito de la sensibilidad es un gran mercado. Está valorado que entre 600 a 800 mil personas se podrían incorporar a recursos de apoyo a la dependencia de las personas que sufren vulnerabilidad en nuestro país. Quiero decir, es que aparte de la necesidad humana que estamos experimentando en la sociedad para recibir cuidados las personas que pasan por dificultades personales, tenemos además un gran mercado laboral y económico que desarrollar para dar respuesta a esa enorme necesidad que hay a nivel social. O sea que nos interesa por todos los lados, Carmelo. Totalmente de acuerdo, que, bueno, no sabemos qué están pensando todavía algunos para poner esto en valor. Desde la Asociación Animai, que es muy importante, con una gran tradición cuidadora de esta asociación y que es ejemplo a nivel regional y me consta que conocida a nivel nacional. Habléis del cuidado como un arte. ¿Qué significa eso? Para que lo entienda bien la audiencia. Sí, parece que cuando metemos la palabra arte, bueno, se nos vendrán imágenes como, o palabras, o términos, o adjetivos como delicadeza, como detalle, como minuciosidad, como obra bien hecha, como generar, crear creatividad, ¿no? Belleza, ¿verdad? Bueno, pues ese tipo de circunstancias, de conceptos, de adjetivos, nosotros lo hemos visto que se pueden aterrizar en el mundo de los cuidados, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar del cuidado como arte? Bueno, pues yo creo que el cuidado puede ser un arte en la medida en que sirva para esculpir, para descubrir, desvelar la belleza que encierra el ser humano y que no emborrona cualquier proceso de vulnerabilidad o de fragilidad o de sufrimiento que pueda estar apareciendo, ¿no? Los cuidados, cuando se realizan de esa manera pormenorizada, detallista, empática, compasiva, con entrañas de madre, son capaces de llegar y
diluir un poco, aliviar las circunstancias que muchas veces afectan a los seres humanos en procesos de dificultad y llegan a redescubrir en el ser humano su belleza interior, ¿no? Ahí estamos hablando de obra de arte bien hecha, ¿no? Y eso, la verdad es que requiere de que el que realiza el cuidado sea un artista, sea un autoconocedor de sus habilidades, de su paleta de colores, de sus recursos, de sus actitudes, de una manera potente e integrada, ¿no? Que sea también un cuidador que tenga integrada su parte vulnerable, su parte de sombra también. Quiero decir, requiere de una madurez del cuidador para que ese cuidado sea realizado con categoría de arte. Eso me lleva a la pregunta, lógicamente, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que hay que tener? ¿Qué actitudes son las que uno tiene que mostrar o que tiene que adquirir o sobre lo que se tiene que formar o desarrollar como persona para que pueda cuidar con excelencia y, como bien dices tú, con arte? Te agradezco la pregunta porque además yo creo que hemos bebido tú y yo en el mismo manantial, ¿no? Nosotros hemos bebido de la fuente del humanismo, ¿no?, cristiano y del humanismo emanado también de la forma de ayudar del Centro Humanización de la Salud de Madrid principalmente, aunque hemos bebido de otras fuentes, pero ese ha sido, digamos, el manantial principal. Ahí nosotros hemos recogido principalmente 3 actitudes fundamentales, ¿no? Que para cuidar bien hay que ser una persona empática, una persona que sabe hacer un poquito de vacío, un poquito de hueco en él mismo y sabe viajar hacia el proceso, el itinerario, la experiencia de sufrimiento del otro, el significado que el otro le está dando a su situación, ser capaz de calzarse durante un periodo de tiempo, como se dice, los zapatos del otro, las gafas del otro, el traje del otro, desde donde el otro está viviendo su situación de vulnerabilidad. Eso es una actitud, como el resto de actitudes tienen un componente cognitivo, un componente emocional, afectivo y un componente conductual, ¿no? Y eso requiere de un entrenamiento y de una disciplina del cuidador para terminar de haciendo de esas actitudes su forma de ser prácticamente, ¿no? También hablamos de una actitud de aceptación positiva incondicional de la persona. Quiero decir, el que sea cuidador ha de tener una mirada posibilitante sobre la persona, una mirada de creer en ti, creo en tu manera, creo en tus posibilidades, creo en tus dudas, creo en tu ahora mismo en tu incertidumbre, creo en tus miedos, creo en tu proceso y voy a estar contigo, ¿no? Creo que además que tienes los recursos que te pueden hacer un poquito afrontar esa situación que te está pasando, ¿no? Y por otro lado yo creo que requerimos también como tercera gran actitud que el cuidador sea auténtico, quiero decir, que le salga del alma ser cuidador, que además las acciones que realiza en medio del cuidado hablen de él como persona, que no sea un personaje que está actuando como si fuera un escenario en el momento del cuidado y que su vida sin embargo va por otro lado en otro ámbito, ¿no? En ese sentido, esas 3 actitudes creemos que son fundamentales para realizar un cuidado esmerado y un cuidado de excelencia. Poder acompañar, al fin y al cabo es eso, poder acompañar. Claro, eso nos lleva a... Para mí esto es atención centrada a la persona. Lo he dicho en la introducción del programa, te ponía de ejemplo como atención centrada en la persona. Es un modelo, como tú bien sabes, del que se habla hace mucho tiempo y que la gente no termina de ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Lee el documento y no termina muy bien, no tienen muy claro qué es lo que te están diciendo. En cualquier caso, este cuidador, este modelo de cuidado que tú bien dices, que yo comparto 100%, tiene un riesgo enorme, ¿no? Es decir, siempre se expone ante ese sanador herido, ¿no? Ante el que tiene enfrente. ¿Por qué los profesionales del cuidado, crees tú, son un blanco perfecto para el síndrome del burnout, del cuidador quemado, ¿no? ¿Cómo crees que se puede prevenir? Interesantísima la pregunta, ¿no? Y tan necesaria. Evidentemente las personas que estamos dedicadas al mundo de los cuidados no parecemos en el Corte Inglés, no parecemos en los grandes centros comerciales, no parecemos en los grandes titulares. ¿Por qué? Porque estamos actuando en la zona gris, en la zona frágil, en la zona delicada de la vida de las personas, ¿no? Estamos donde muy pocas personas se quieren acercar, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno requiere de estar bien cuidado a sí mismo, quiero decir, requerimos de una propia ITV, como si fuéramos vehículos, ¿no? Que estuviéramos por la carretera. El cuidador debe de ir mirando sus niveles de empatía, sus niveles de saber también separar un poquito lo que es el encuentro profundo y verdadero que tiene que tener en el entorno de los cuidados y cuando sale por la puerta de su centro, de su ámbito profesional, saber cerrar esas puertas dejándose dentro lo más posible
las mochilas que se va cargando en la intervención con personas, llevándose experiencias que le han tocado posiblemente la fibra, el corazón, y saber hacer como un pequeño huequecico, cerrar el armario ese día, donde deja los expedientes, donde deja lo que ha escuchado, donde deja lo que ha vibrado con la persona, donde deja las lágrimas que ha podido soltar en su proceso de cuidado, y sabe que tiene su vida y se va y sabe descansar, sabe después tener su vida personal alimentada, cultivada. Otro factor que previene del burnout es que nos vayamos retroalimentando como personas en nuestra propia entrega hacia los demás, ¿no? Me parece que es fundamental que el cuidado forme parte de mi vida, que no sea un espacio aparte, sino que yo lo que genero en el cuidado me va alimentando como ser humano. Eso me parece que, lejos de desgastarme muchas veces, lo que me va haciendo es reconstruirme poco a poco, porque mi vida tiene sentido en lo que voy haciendo, ¿no? Y otra parte fundamental, me parece que los cuidadores nos tenemos que quitar de encima como la presión de creer que somos los salvadores de alguien, los mesías de alguien. El hecho de creer que en nuestras manos está la vida o el futuro o la sanación de los demás nos puede hacer sobrecargarnos de una responsabilidad que nos puede llevar a quemarnos, a frustrarnos o a sufrir muchísimo, porque en realidad tenemos que caer en la cuenta que nadie es el salvador de nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, saber establecer también nuestros límites dentro de lo que es nuestra entrega y de nuestro cuidado y de nuestra intervención con personas, ¿vale? Eso me parece importantísimo que lo tuviéramos en cuenta. La verdad es que me ha emocionado escucharte. Tienes toda la razón. Estoy totalmente de acuerdo con tu pronunciamiento al respecto, porque no hay otra forma de decirlo, desde mi punto de vista. El cuidador es ese que se expone, pero tanto que él mismo tiene que tener cuidado con esa exposición, porque si no, luego no podrá cuidar. Si no, luego paradójicamente pasará lo contrario, y es que no cuidará bien. Intentando hacerlo tan bien, al final uno se puede quemar, como bien dice la palabra, ¿no? Y termina haciéndolo mal. Bueno, me gustaría, ahora que hemos hablado ya de cuidar y que tenemos que centrarnos, ¿no? Yo creo en la persona mayor. ¿Quién es una persona mayor? No qué, que como se dice por ahí, es quién es una persona mayor. Me parece bien que diga ese quién, ¿no? Ese quién para personalizar y para dotar de la dignidad y el valor, porque algunas veces cuando hablamos, por ejemplo, de ámbitos de la sociedad, decimos los jóvenes, los mayores, ¿no? Y ahí generalizamos y podemos establecer como grandes estereotipos, ¿no? Pues en la experiencia que nosotros tenemos desde la Asociación Animai, hace ya 15, 16 años que estamos trabajando diariamente con tantas personas mayores, nos hemos encontrado con que una persona mayor es una persona que, gracias a Dios, ha superado, ha atravesado, ha acumulado el recorrido de una infancia, una adolescencia, una etapa de adultez, con todas las cualidades, experiencias, tesoros, sabidurías, conocimientos que le han ido aportando cada una de las etapas de su vida, y ha llegado al regalo de una etapa maravillosa de la vida que se llama vejez. Y esa etapa además tiene, por ejemplo, socioeconómicamente tiene la oportunidad de desligarte un poquito del mundo laboral y de la exigencia que supone engancharte por la mañana a las 8 de la mañana, tener un horario, responder a una exigencia laboral. Con eso queda, por un lado, socialmente liberado, con una carga de sabiduría, de experiencia, de conocimiento, de haber transitado largamente por la vida, disponible para la sociedad, ¿no? Ahí tenemos un patrimonio humano inconmensurable, infinito, que yo creo que en la sociedad todavía no somos lo suficientemente maduros, lo suficientemente conscientes del patrimonio humano que tenemos con las personas mayores en medio de nuestra sociedad, ¿no? Nos hemos encontrado también que, al ser una etapa en la que se producen, y no debemos de ser ilusos, se producen buena parte de los deterioros físicos, biológicos, algunas veces cognitivos, que afectan a la persona seriamente, la persona, en esa experiencia de vulnerabilidad física más ostensible, digamos que desarrolla una sensibilidad en un entorno adecuado, en un entorno estimulante, que sabe mirarlos de esa manera, desarrolla otras áreas de su persona, otras dimensiones que les van a arrojar, les van a ofrecer unas posibilidades enormes de llenar su vida de sentido y de plenitud. Es la etapa también en que se pueden llevar a culmen los proyectos de vida personales, ¿no? De una forma más libre, más consciente, más profunda. Es la etapa en la que vemos también que la vida de la persona desarrolla las máximas virtudes de compasión, de ternura, recuperan muchas veces ese niño interior que hemos tenido larvado durante toda la vida, vuelven a volverse tiernos, curiosos, juguetones, vuelven a soltar las lágrimas más sinceras de la vida,
cuando se ponen los entornos adecuados, vuelven a generar relaciones sociales muy, muy fecundas, muy significativas, ¿no? Con lo cual te estoy hablando desde una experiencia que me emociona al decirlo, porque es la experiencia que hemos tenido desde el contexto de un centro de día de atención a la dependencia. Con lo cual no me quiero ni imaginar el 20% de la población de los pueblos, el potencial que tiene en cada región y en todo nuestro país, ¿no? Qué bien, qué bueno eso que dice. Bien, pues para ir cerrando esta entrevista, que bueno, tenemos toda la tarde, pero es imposible, como tú bien sabes, los tiempos son limitados. Pero sí me gustaría despedir la entrevista con una pregunta en donde supongo que te la vas a jugar, pero bueno, me lo vas a perdonar seguro. ¿Cómo crees que va a ser envejecer en los próximos años, Juanjo? Madre mía, ¿dónde me pones? ¿En qué tesitura me pones, no? Bueno, te puedo hablar casi como de anhelo, de deseo, de esperanza, ¿no? De lo que yo tengo. Yo espero y deseo de que caigamos en la cuenta del reto que supone ahora mismo, de que, por ejemplo, en Cejín, con una población de 15.000 habitantes, tengamos 3.500 personas mayores de 65 años ya viviendo en nuestra localidad. Y ahora mismo creo que tenemos unas carencias enormes en cuanto tanto a la mirada acogedora que tenemos hacia ese colectivo, como en la propuesta que le hacemos de integración y de participación social. Yo sueño y deseo y creo atisbar de que las nuevas generaciones de personas mayores van a llegar con un deseo profundo de generar proyectos de sentido de vida en esos 15, 20 años que vamos a tener muchas personas, muchas miles de personas en cada municipio de nuestra región, ¿no? Que van a llegar con inquietudes culturales, inquietudes sociales, con inquietudes de participación, ¿no? Yo creo, y estamos trabajando por ello, de que se va a generar un envejecimiento ni mucho menos patológico, como hemos vivido muchas etapas anteriores, muchos años anteriores, ¿no? Un envejecimiento casi símil a la enfermedad y a resignarse a pasar los años viendo cómo nos suceden enfermedades y de una forma poco participativa. Yo creo que va a ser un envejecimiento más empoderado en ese sentido, más bello, más participativo, más presente en nuestra sociedad, con unos mayores que van a hacer cada día actividades más significativas, que van a saber readaptarse al paso de los años de una manera más potente. En eso la sociedad hemos de responder. Hemos de responder no solamente pensando en plazas de atención a la dependencia, que me parecen necesarias, porque hay muy pocas, sino en la implementación de recursos y servicios y propuestas de centros, de hogares, de ámbitos de encuentro, donde los mayores puedan ir y aportarnos a la sociedad, construir juntos nuevas realidades de convivencia, de humanidad, de solidaridad, y todo eso los mayores pueden ser, junto con los niños, los grandes elementos potenciadores y facilitadores de una nueva sociedad un poquito más humana. Muy bien, qué bien, qué buen cierre, Juan José, increíble. Bueno, ojalá sea así. Desde luego, sabes muy bien que tenemos que estar alerta, ¿no? Porque es cierto que una vez que son mayores, muchos de ellos, ¿no? La mayor parte de los mayores que conocemos tienen plena capacidad de decisión sobre sí mismos, como tiene que ser, no puede ser de otra forma, pero sí hay un sector de esa parte, ¿no?, de la ciudadanía que no pueden decir muchas veces por ellos mismos porque la propia sociedad les condiciona. Y tenemos que seguir luchando. No sé tú qué piensas, pero yo creo que tenemos que seguir en esa línea de defender la vida y los derechos de muchas personas, sobre todo, como es lógico, las frágiles y las vulnerables. Muchísimas gracias, Juan José, por este ratillo que se nos ha quedado corto, desde luego, y que nos da pie a invitarte próximamente si me aceptas la invitación. Aceptada queda, Carmelo, encantado. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este ratillo. Bueno, un abrazo grande, Carmelo. Igualmente. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Qué bien lo ha aportado por Juan José. La verdad es que espero que les haya llenado tanto como me ha llenado a mí lo que es ese concepto, no una definición de atención centrada en la persona. Hay que remarcar, me gustaría remarcar, ya para ir finalizando el programa, que en nuestro municipio tenemos la enorme suerte de contar con un centro de día con fama regional, con una lista de espera importante, y eso es porque las cosas se tienen que estar haciendo muy bien y se hacen bien seguro.
la gente que está en el centro de día, los mayores que acuden todos los días al centro de día de aquí, de este municipio, de nuestro Abarán, pueden estar más que orgullosos de lo que se hace y de quién le presta el servicio. Es algo que es bueno saberlo como abaraneros, porque a veces no valoramos lo que tenemos dentro. Y creo que es bueno mirar muchas veces hacia adentro y darle valor a eso que tenemos dentro de nuestra propia casa, que a veces no le damos el valor que teníamos que darle. Luego seguro que me encontraré con gente en la calle que me diga, no hombre, sí, aquí le damos valor. Pues ya, si yo no digo no, pero creo que es bueno recordarlo, que la Fundación Nicolás Gómez Tornero está prestando una labor inestimable en este municipio, y creo que es el sitio donde tenemos que señalarlo. Ya para terminar, esta semana, en cuanto al libro que cada semana saben que les recomiendo, le voy a recomendar uno que creo que es precioso. Para mí son todos preciosos. Todo lo que sea abrir un libro creo que es conocimiento. Ya no hay excusa para tener acceso a la literatura universal, porque ya hay programas en el móvil que nos permiten escuchar los libros para aquellos que tengan dificultad de lectura o que simplemente no tuvieron la suerte de poder leer con la fluidez que otras personas sí pudieron. El libro de esta semana es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, donde nos habla de la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza, dos personas que, bueno, no voy a contarles mucho la historia porque creo que no viene a lugar, para eso está el libro, donde nos habla del amor, desde luego, como dice el título, pero de un amor complejo, un amor que es profundo, de un amor que al final sobresale por encima de cualquier otra cosa, ya cuando la vejez ha dominado las vidas de estas dos personas. Es un libro precioso, intemporal, a pesar de estar publicado en 1985. Es un libro del gran Gabo que recomiendo enardecidamente. Y como película, vamos a hacer un poco la contraposición y vamos a ver esa parte divertida de los mayores también. Es esa película que se llama Último viaje a Las Vegas, protagonizado por Morgan Freeman, Robert De Niro y Kevin Kline, al igual que Michael Douglas. Una película entretenida, graciosa, para aquellos que dicen que ser mayor es aburrido y que bueno, está asociado solamente a temas como la tranquilidad. Sin nada más que añadir, espero que el programa de esta semana les haya gustado, espero como poco que les haya sido de utilidad, y con todo el cariño les deseo la mejor semana del mundo y hasta el próximo programa. Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.